Aquí estamos hablando de historia, esto que nos apasiona, con Esteban Dómina en la noche de nuestro programa, y dejamos picando la pregunta en el bloque anterior, y yo voy a aprovechar para decir algo de San Martín, pero quiero escucharte a vos. Lo que yo pienso de San Martín, y una de las cosas que yo le valoro, además de la campaña de los Andes, de la libertad de América, que está muy fuera de discusión y que me merece el mayor de los respetos, pero hay a mí un apéndice que me llama la atención. El hombre, al comandar el ejército de los Andes, y de ser un militar, vos dijiste era un milico, llevaba una imprenta y llevaba una biblioteca y llevaba libros. Era muy culto, ¿eh? Y él que decía que la Biblioteca Universal era más poderosa que nuestros ejércitos, digo, me parece que lo hacen a un hombre de otra dimensión y de avanzada para su tiempo. Esta es mi humilde opinión, que en realidad la que interesa es la de Tito Dómina. ¿Qué opinás vos de San Martín y qué le destacás a San Martín? Muchísimas cosas. Necesitaríamos un programa entero, pero a modo de evocación y de recuerdo del padre de la patria, ya que el domingo se recuerda un nuevo aniversario de su muerte, el 17 de agosto de 1850, en la lejana Boulogne-sur-Mer, yo diría sucintamente dos o tres cosas. Primero, rescato su férrea vocación y concepción de la unidad nacional, de la unión nacional. San Martín dejó frases emblemáticas: jamás voy a desenvainar mi sangre para derramar sangre de hermano, en un momento que la guerra interior ardía, donde ya teníamos levantados los caudillos federales contra el gobierno porteño, ya había guerra interna, aún antes de terminar la guerra de independencia. San Martín nunca se anotó en esa, nunca se quiso anotar. No era ni unitario ni federal, menos que todavía unitario, porque a Rivadavia lo tenía, como se dice vulgarmente, pero tampoco era o compartía el ideario federal, o por lo menos la práctica de los líderes federales. Tal es así que en 1829, y esto es muy importante contarlo en dos palabras, él intenta un regreso, hacer un regreso que termina siendo fallido. Llega al puerto de Buenos Aires y no desembarca. ¿Por qué no desembarca? Él cuando intenta ese regreso es porque había caído Rivadavia, estamos en 1829, 1828, 1829. Había caído Rivadavia y se había quedado como gobernador de la provincia de Buenos Aires Manuel Dorrego, uno de sus oficiales más notables. Entonces, cuando llega acá, ya se había producido la revolución unitaria y Lavalle lo había derrocado a Dorrego y además lo había fusilado. Lavalle, que era un héroe del ejército de los Andes, el León de Riobamba, uno de los sables más importantes del ejército de los Andes, ese que vos decías, y un reconocido oficial de San Martín. Sin embargo, Lavalle se lo cargó a Manuel Dorrego, dos héroes. Manuel Dorrego del ejército del norte, del ejército de Belgrano, Juan Lavalle, una de las espadas más importantes del ejército de San Martín. Uno derroca y fusila al otro. Cuando San Martín ve eso, se vuelve, no desembarca. El gobierno lo invita a desembarcar. Y allí él dice, yo no pertenezco a ningún partido y mientras las cosas estén así yo no tengo nada que hacer acá porque poco voy a aportar. Y se va, y no vuelve más. Esa es una. La otra que quiero destacar es la visión americanista de San Martín. San Martín claramente tenía la concepción de la patria grande, igual que Simón Bolívar. Él creía en la patria grande, él creía que estas naciones solo iban a ser soberanas, poderosas e independientes y libres en la medida que fueran capaces de conformar una comunidad americana. En eso compartía la visión con Simón Bolívar. Un adelantado en su tiempo. Pero también, claro, ¿no? un visionario, alguien que veía más allá de sus narices, porque no nos olvidemos, Cristian, siempre hay que poner en contexto los acontecimientos. Acá se estaban matando para obtener el poder, un poder mezquino, porque no duraban nada los gobiernos. Fíjate vos que en esa época habíamos tenido, después de la Revolución de Mayo, la primera junta, la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, los directorios, iban cayendo uno tras otro porque no se consolidaba un estado de independencia. Esto es lo que San Martín siempre hizo prevalecer, tal es así que tiene un gran gesto de grandeza cuando en Guayaquil se entrevista así como estamos vos y yo, cara a cara con Simón Bolívar. Él no obtiene lo que esperaba de Simón Bolívar, el apoyo decisivo que él esperaba para poder terminar y concluir su faena en Perú, porque en ese momento San Martín era protector del Perú, había declarado la independencia, pero no había terminado la guerra. Protector de las leyes, ¿no era? Protector, era una especie de dictador, porque en ese momento todavía se estaba en guerra. Se había liberado Perú, pero seguía el ejército español acantonado allí en la serranía y había que terminar esa guerra. Entonces él no le da el cuero para terminarla, se junta con Simón Bolívar, el gran libertador del norte, que venía a libertar Colombia, Venezuela, Ecuador, y le dice, bueno, Bolívar, deme una mano, yo necesito parte de su ejército para terminar. Y Bolívar en eso no le da las seguridades y el apoyo que San Martín necesita, y San Martín comprende claramente que tiene que dar un paso al costado él
y lo hace en el marco de una gran grandeza, lo que le costó diatribas, difamaciones de toda clase, porque lo estaban picando fino en Buenos Aires, porque a San Martín, el gobierno porteño, nunca le toleró que San Martín, en lugar de venir a protegerlos contra el embate de los caudillos, cuando estaba con el ejército de los Andes del otro lado de la cordillera, siguiera su campaña libertadora y pasara al Perú. Los gobiernos porteños le hicieron la cruz, como se dice vulgarmente, le soltaron la mano. Por eso el ejército de los Andes, la última etapa que él hace, ya no la hace como ejército dependiente del gobierno argentino, dependiente del gobierno chileno, donde estaba Bernardo O'Higgins, un gran amigo y hermano de San Martín. La propia logia de la que San Martín había formado parte y que se había hecho del poder en Buenos Aires, le soltó la mano, porque desoyó, porque no acató esa directiva de venir a enfrentarse con los caudillos que los tenían a maltraer a los porteños, porque Estanislao López, Pancho Ramírez, los estaban volviendo locos. Y ahí cobra dimensión su frase que no va a ahí viene la frase, el sable. Está en una carta a Estanislao López. ¿Te acuerdas de Estanislao López, el que dijimos que después en 1831 lo tomó prisionero al general Paz? Bueno, en una carta de 1818-19, San Martín le escribe eso a Estanislao López. Hay un libro tuyo, Tito, que se llama Los Pujadas. Bastaría con recordar que esta familia soportó 2 tragedias en menos de 3 años: el fusilamiento de Mariano Pujadas en Trelew, 1972, y la masacre de sus padres y 2 de sus hermanos en un hecho sin precedentes ocurrido en 1975, muy cerca de Altagracia, Tito. Así es, así es. Esto es en la etapa más negra de la historia reciente. Vos señalaste los años, el público, tu audiencia habrá tomado nota. 1972, el 22 de agosto, fue una masacre en una cárcel lejana del sur, donde la dictadura militar de ese entonces había recluido a los guerrilleros presos. Vos me estás hablando de la... 22 de agosto de 1972. Sí. La fuga del pues, penal de Rawson. Estuve por ahí y me contaron la historia, sí. Una fuga del penal de Rawson que fracasa en parte porque solamente logran escapar los 5 jefes en un avión que capturan de un vuelo de línea y se van a Chile. Ahí van personajes como Santucho, Vaca Narvaja, Gorriarán Merlo, en ese avión que logra escapar. Pero la mayoría de los prisioneros quedan detenidos y una parte de ellos son los que habían copado la base de Almirante Sar. La tristemente célebre base Almirante Sar. Claro, y ahí los llevan a esa base aeronaval de la Marina, de guerra, y los tienen prisioneros y al cabo de algunos días los ejecutan a sangre fría, a 22 sobrevivientes, digamos, de la fuga, y 19 de ellos pierden la vida. Entonces, entre los que pierden la vida, fusilado en ese lugar, está Mariano Pujadas. Los 3 sobrevivientes son los que después permitieron conocer esta página triste, muy negra de la historia, de la violencia sin límite que se aplicaba en ese tiempo. Bueno, Mariano Pujadas es integrante de una familia cordobesa muy notable, que tenían allí en Córdoba, sus papás eran médicos que venían de Barcelona, catalanes, tenían un criadero avícola al frente donde está el Liceo Militar, allá camino a Jesús María, tenían una vida apacible, estudiante de agronomía, y militaba como todos estos jóvenes. Él pierde la vida y 3 años más tarde, cuando ya se había dado vuelta la taba, como quien dice en la Argentina, porque habíamos pasado ya la recuperación institucional de 1973, ya había sido presidente Héctor Cámpora, ya había pasado la masacre o los episodios de Seiza, ya había pasado la 3ª presidencia de Juan Domingo Perón, ya se había muerto Juan Domingo Perón 1 de julio de 1974. En nuestra Córdoba ya había caído el gobierno constitucional de Obregón Cano y Atilio López por un golpe militar encabezado por el coronel Antonio Navarro, jefe de la policía. El jefe de policía de Roca, un gobernador. Una cosa muy loca, ¿no? Eso había pasado en enero-febrero de 1974. Con algún apoyo también, ¿no? Sí, con un guiño del gobierno nacional, claro, porque si no, no podés llevarte puesto un gobierno constitucional, más allá que te gustara o no. En 1975, Córdoba ya era el rostro anticipado de lo que pasaría después en el país. Viste, Cristian, que siempre decimos Córdoba va adelante en los acontecimientos. Bueno, acá ya había, en nuestra Córdoba, en 1975, un clima de represión y de represión ilegal, porque actuaba el Comando Libertadores de América, con el patrocinio del Tercer Cuerpo de Ejército y de Luciano Benjamín Menéndez. Era un grupo parapolicial, o sea, integrado por militares y civiles, con un jefe que se llamaba Ernesto Barreiro, que llevaba adelante todas las cosas que después se produjeron a gran escala
después del 24 de marzo del 76. Entre esas tropelías que causó este Comando Libertadores de América está el secuestro de la familia Pujada, de los familiares de Mariano. Y vos dirás, ¿por qué? ¿Esta gente estaba en la guerrilla? No, no, no. Era una forma de recordar, a pocos días que se iba a evocar el aniversario del 22 de agosto, fue unos poquitos días antes, para escarmentar, dijeron, a ver, ¿cómo hacemos terrorismo? Porque eso es el terrorismo, crear terror en la población. Fueron a la noche, tomaron a esta familia que estaba en su casa, en su hogar, en la madrugada, dejaron solamente a un niño de 9 años y a una niña, hija del matrimonio que se llevan, porque se llevan al matrimonio de los padres de Mariano y al matrimonio de los hermanos y a una hermana. 5 mayores se los llevan. Quedan 2 niños, uno de 9 años y una niña de 1 año y meses, que me acompañó María Eugenia, felizmente sobrevivió y puede contar esto en la presentación de este libro que vos citás. Pero no nos vayamos por las ramas. ¿Dónde los llevan? Los traen acá muy cerca de Altagracia. ¿Viste el ala? Cerca de la Torre Miriam Estefan. Ahí uno se desvía y termina en un campo que se llama La Lagunilla. En ese campo, que está ahí en las nacientes del arroyo de la Cañada, había un pozo abandonado de agua. La patota hace bajar a estos prisioneros, o amordazados, con vendas en los ojos, los fusilan, los ametrallan, los arrojan al pozo y arrojan munición y cargas de dinamita para que no quedaran rastro, para que volara todo por los aires. Indudablemente, este fue uno de los crímenes más horribles, porque comprometió a una familia entera que no tenía nada más que portación de apellido en relación al estado de violencia que había en el país. Bueno, todo eso yo lo narro, pero más que nada para que nos podamos asomar, sobre todo los que no vivieron ese tiempo, al clima, a las cosas que pasaban en nuestra querida Argentina, que después empeoraron todavía más, porque recordemos que esto ocurrió en 1975, a los pocos meses ocurrió el golpe de Estado y vino esa noche negra y todo lo que pasó, que felizmente ahora se está ventilando en los juicios de la Perla, ¿no? Y también como una lección que la historia nos da de asomarnos, de mirar y de no repetir este tipo de cosas. Ese es el valor que tiene que tener. Vamos a hacer la última pausa, Tito. En el próximo bloque, 3 preguntas finales. Bueno. 2 relacionadas con tus libros y esta investigación. ¿Qué pasó con Martita Stutz? Un caso que yo recuerdo, me lo contaban mis padres, que ellos eran pequeños, y una niña secuestrada y que tuvo un horrendo final. Y el otro, la masacre del almacén Colombres en barrio San Martín. Y te tengo que preguntar, se me acabó el tiempo, pero tengo que preguntarte política. Así que ¿te parece? Sí, por supuesto. Así que Córdoba y el país, quiero que me des tu visión. Hacemos la última pausa, ya venimos. Tito Dómina hoy aquí con nosotros en una charla maravillosa que podemos compartir hoy con ustedes a través de la pantalla de